terminar. Vamos a terminar esta primera parte para empezar el trabajo práctico. Y ahora trabajaríamos la parte que sería las escalas de medición. Aquí está en su... ¿Se observa? ¿Se observa el PPT? ¿Se observa el PPT? Sí, profesor. Ok, ok. Entonces, Sí, respecto a las escalas de medición, a ver, uno de los objetivos de la ciencia está relacionado con la definición y caracterización de las propiedades presentes en las variables, producto de su medición. Sin embargo, cuando establecemos las diferencias entre las propiedades presentes, entre las propiedades, producto de su medición, nos encontramos en el campo del establecimiento de las escalas de medición. En efecto, si medimos una característica o una variable de diversos seres reales y anotamos los distintos resultados de esta medida, el conjunto que forman los distintos valores o categorías obtenidos forman una escala de la variable en cuestión, en el caso concreto de que se trate. Cita de Sierra, 1995, página 244. Sin embargo, la existencia de una escala solo es posible si se respeta el principio de isomorfismo. Se trata entonces de encontrar una correspondencia, una analogía, una semejanza entre las propiedades de los números y las propiedades que pretendemos medir en las cosas. La cita del doctor Carlos Barriga. Y dentro de las escalas tenemos las escalas de medición, la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. Entonces hay 4 escalas de medición, ¿cierto? Respecto a la escala nominal, esta escala constituye la forma más simple de observación, en la cual la única función es la asignación de valores numéricos, ¿no? Es lo que denominamos comúnmente identificación y clasificación de los sujetos u objetos en categorías y que se usan para definir los atributos de un elemento. Consiste en clasificar objetos reales según ciertas características, tipologías o nombres, dándoles una denominación o símbolo, sin que esto implique ninguna relación de orden, distancia o proporción entre estos. Es una cita de Anderegg en su libro publicado el año 2005 en la página 113. Cuando un valor numérico se utiliza solamente como cuestión de etiqueta en un conjunto de sujetos o objetos, debido a que no existe correspondencia entre las propiedades de las categorías y las propiedades de los números. Entonces, entre estas no existe relación de orden, dado que estas carecen de sentido, así como la comparación entre estas, e incluso no se admite las operaciones matemáticas, dado que el único objetivo de este tipo de escala es la de identificación y clasificación de los objetos. Así, por ejemplo, una variable que indica el género del alumno que ocupará el primer lugar en las competencias de ajedrez, ¿no? Solamente se puede hablar de masculino o femenino. Como se puede observar, esta variable presenta 2 etiquetas para clasificar al ganador de las competencias, donde el orden carece de sentido, así como la comparación u operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, la escala nominal es la escala más simple de observación, ¿no? Que solamente se plantea para clasificar. En el caso de la escala ordinal, ¿no? Una escala de medición será ordinal si los datos pueden usarse para jerarquizar u ordenar las observaciones, es decir, expresa un orden inherente entre sus elementos. Con estas escalas se establecen posiciones relativas
de objetos e individuos en relación a una característica, sin que se refleje distancia entre ellos. Es una cita de Anderegg, 2005, página 14. Es decir, cuando en un conjunto de datos los valores numéricos se utilizan para identificar, clasificar y además establecer un orden o jerarquía entre las propiedades de las variables observadas. Entonces, se trata de una escala ordinal. Así, por ejemplo, una variable que mide la calidad percibida por los estudiantes, entonces la variable podrá tomar distintos valores, del 1 al 5. Por ejemplo, 1 deficiente, 2 malo, 3 regular, 4 bueno, 5 muy bueno. Entonces, aquí en la escala ordinal ya se establece un orden de jerarquía, ¿no? ¿Por qué? No, si decimos respecto a la calidad educativa y se evalúa esa variable, ¿no? Una cosa es decir, existe un muy buen servicio y otra cosa es decir, existe un mal servicio. Entonces, esas categorías implican ya un orden determinado, ¿no? En el caso de la escala de intervalo representa un nivel de medición superior, debido a que representa un nivel de medición mucho más preciso. No solo se establece un orden en las posiciones relativas, sino que mide también la distancia entre los intervalos o las diferentes categorías. La medición de intervalo posee las características de la medición nominal y la medición ordinal, es decir, además de identificar, clasificar, establecer un orden o jerarquía en función de una determinada característica, también indica la distancia entre las distintas categorías o intervalos que asume la variable. Este tipo de datos se caracteriza porque siempre es numérico, propio de variables cuantitativas continuas, donde la presencia del cero es arbitraria, debido a que no indica la ausencia de la propiedad. Así, por ejemplo, la medición de la temperatura media de la ciudad de Lima, expresada en grados centígrados, en una época determinada del año. Como puede entenderse, en esta escala es distinto decir que la temperatura media es de 20 grados centígrados que decir es de 40 grados centígrados. Asimismo, resulta posible establecer diferencias entre ambas medidas a valores mayores, entonces será mayor la temperatura. Del mismo modo, y como puede observarse, los valores numéricos asignados expresan claramente una distinción algebraica, por lo cual es posible realizar operaciones matemáticas. En el caso de la escala de razón, que es aquella donde se determina la distancia exacta entre los intervalos. Adicionalmente, presenta un cero absoluto, es decir, las medidas se presentan en unidades iguales y parten de un cero verdadero, por lo que se señala que en el punto cero no existe la característica o atributo que se mide. Además de esta distinción, orden o distancia, esta es una escala que permite establecer en qué proporción es mayor una categoría de una escala que otra. Presenta un cero absoluto o natural que representa la unidad de lo que se estudia. Un ejemplo de esta variable podría ser la edad, el peso, la talla. Asimismo, podemos decir que si una persona A pesa 120 kilogramos, otra persona B pesa 40 kilogramos. Entonces la primera pesa más que la segunda. Estamos comparando. También tendría sentido señalar que la primera pesa 80 gramos más que la segunda. Estamos estableciendo una diferencia. O que pesa 3 veces más, ¿no?, la proporción. Entonces, esa es la presentación. Acá ya hay un resumen de las características de las escalas de medición, ¿cierto? De hecho, habíamos indicado, existen 4 escalas: la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón, ¿no? La primera, la escala será nominal cuando se caracteriza por que identifican y clasifican los objetos sin establecer ninguna relación entre ellos. Por ejemplo, la religión. Ningún tipo de religión es mejor que otra.
no se puede decir que la religión católica es mejor que la religión musulmana, ¿no? O la religión adventista. Simplemente los nombres sirven para identificar y clasificar. En el caso de la escala ordinal, su característica es que sí establece un orden o jerarquía en relación a una determinada característica, ¿no? La actitud científica. No podemos decir, no, en el caso de la actitud científica, no. Una persona puede tener buena actitud científica, regular actitud científica o mala actitud científica, ¿no? Y ahí sí observamos un orden, ¿no? El que tiene buena actitud científica tendrá mayor proporción de actitud respecto a uno que tiene baja actitud científica o regular actitud científica, ¿cierto? En el caso de intervalo, estos valores numéricos expresan diferencias entre las propiedades de la variable, ¿no? Donde el cero absoluto, el cero, es un valor arbitrario, ¿no? El ejemplo clásico de esto, la temperatura, la altura sobre el nivel del mar, la puntuación en una prueba estadística, y finalmente la escala de razón. Los valores numéricos parten de un cero verdadero, el cual indica la ausencia del atributo que se mide. Por ejemplo, la edad, el número de hijos, el salario de una persona, litro de agua consumido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las características. Y pasamos a otro tema de teoría psicométrica de la medición, ¿cierto? Para esta parte, ya tenemos que realizar un trabajo práctico. ¿Estamos todos presentes ya o todavía? Ya creo que estamos todos, ¿cierto? Jóvenes. A ver. Entonces, en el... Aquí, si me pueden acompañar en lo que sería... Miren acá en la unidad, tenemos dos materiales, si lo pueden ver. El primer material es una lectura sobre la teoría de los test, donde se hace un recorrido sobre la teoría, dos de las teorías importantes de las teorías psicométricas, que es la teoría clásica y la teoría de la respuesta lítica. Entonces ahí hay una lectura de trabajo. Y también tenemos otra lectura que es la medición de hechos y fenómenos sociales, ¿cierto? Son dos lecturas. Entonces, esas lecturas vamos a trabajarlas en clase, ¿correcto? Está... No se escucha, profesor, un poquito más fuerte. A ver. ¿Han visto las lecturas? Acá en... A ver, salir de acá. Ahí está. En la parte del classroom, miren acá, en trabajo de campo, trabajo de clase. ¿Estamos ahí? Síganme ahí. En la primera unidad, ¿correcto? En la primera unidad, donde está el problema de medición, hacemos un clic. Miren, ahí hay dos lecturas, ¿correcto? ¿Me están viendo la lectura? Profesor, no está compartiendo su pantalla. Ah, ¿no estoy compartiendo la pantalla? No. A ver. Ah, disculpen. Ya, ahora sí. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Ah, Sí, ya claro, está ahí tenemos observando. dos lecturas. Miren, medición de hechos y fenómenos sociales. Primera lectura de trabajo. Y la segunda lectura es teoría de los test, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Esas dos lecturas vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a trabajar.
¿Correcto? ¿Pueden tener acceso a ellas? A ver, voy a regresar a la pantalla completa. A ver, ahora sí estamos acá, ¿no? Entonces, hay que hacer una lista de trabajo para estas lecturas, ¿correcto? El primer tema, vamos a ver cómo funcionan los trabajos así. El primer tema de trabajo sería medición de hechos y fenómenos sociales, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a trabajar. Como somos alrededor de 15 alumnos, a ver, este tema sería trabajado por 7 estudiantes y la teoría de los test, ¿no? Por los estudiantes que... A ver, también por 7 estudiantes, ¿correcto? Grupos de 7 o de 8 hay que formar para eso, para ese trabajo, para esa primera parte. A ver, el primer tema sería... A ver, voy a indicar acá a los alumnos que van a trabajar en... ¿Me están escuchando, cierto? ¿Correcto? Vamos a trabajar principalmente a través de... Aló. Profesor, disculpe, ¿en qué archivo estamos? ¿En el nombre? Está el archivo es el problema de medición. Ahí hay que hacer clic y le Ya. salen los archivos ahí. ¿Correcto? Ujú. El primer tema, anótenlo, medición de hechos y fenómenos sociales, estarían los primeros alumnos. Vamos a hacerlo por esta vez de manera correlativa, según el chat. A ver, ¿me escuchan ahí? Vamos a trabajar principalmente a través del chat, ¿cierto? Las coordinaciones a través del chat. Y la parte de la explicación, ya entramos a lo que es la pantalla completa y empezamos a hacer un resumen, una presentación de lo que han entendido de estas lecturas. En la primera lectura, que es medición de hechos y fenómenos sociales, estaría, a ver, anoten ahí, Ispe Condori, Ispe Cóndor, ¿no? Estaría Ángeles Grandes, estaría Mesa Cristian, estaría Ortega, Retuertos, ¿no? Estaría Pérez Mantilla, estaría Rodríguez, Flor de María, Mercedes Santos, y estaría Vargas. ¿Correcto? Todos los que no he mencionado, a ver, uno más de repente, Vargas, hasta Rocha. ¿Correcto? Todos los que no he mencionado, estaríamos trabajando en la lectura teoría de los temas. ¿Sí? ¿Me han entendido la dinámica? Dos grandes grupos de trabajo. Dos grandes grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo que he mencionado, vuelvo a leerlo. Buenas tardes, profesor. Te escucho. Disculpe. ¿Puede de alguna otra forma, en todo caso, comentarlo por chat o de otra forma indicar los nombres y apellidos que conforman el grupo tal? Porque al parecer no escuché mi apellido, entonces infiero que estoy en el otro grupo, pero para hacerlo más ordenado y para que quede ya esto concretado, me gustaría, por favor, que lo transmita de una manera más tangible, si se pudiera. Gracias. Por el chat vamos a mandar los nombres del primer grupo. ¿Correcto? Sí, gracias. El tema es medición
voy a poner solamente el primer apellido, ¿correcto? De Quispe. A ver, a ver. Ángeles. Mesa. Ortega. Pérez. Rodríguez. Vargas Rocha, ¿sí? Estamos ahí. Ese es el primer grupo. Entonces, accedan a la lectura, denle una revisión, saquen conclusiones, trabajen principalmente a través del chat, ¿correcto? Para no causar interferencia. ¿Sí? Ese es el primer grupo. Y todos los que no estuvieran, están en el segundo grupo, segundo tema. El segundo tema es teoría de los test. ¿Correcto? ¿Me están escuchando? ¿Estamos ahí? Sí, sí, sí lo escucho. ¿Sí? ¿Ya todos tienen la lectura? ¿Todos han accedido a la lectura ya? A ver, pónganmelo por acá. Profesor, una consulta. El grupo el primer grupo, ¿qué texto tenemos que desarrollar? Ahí está escrito, miren el chat, dice, primer grupo, medición de fenómenos y hechos sociales. Ahí está en el chat. Ya, gracias. Los nombres de ese primer grupo. El segundo tema, teoría de los test. Son todos aquellos que no están en el primer grupo. Correcto, más sencillo así. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo para poder trabajar esa lectura, jóvenes? Son, a ver, voy a poner acá. 12:50. ¿Cuánto tiempo necesitamos para poder darle una explicación de esa lectura, a ver, y poder conversar sobre ese tema? ¿20 minutos? ¿O es muy poco? Jóvenes. Ya. Y entonces, voy a ponerle 25. Profesor, una consulta. Ahí dice Vargas y Rocha separado, creo. Claro. ¿Son diferentes o es lo mismo? Vargas y Rocha. Son diferentes. Ah, ya, no hay problema. Voy a mirar mi lista un ratito. Claro, son diferentes. Son diferentes personas. Vargas es un alumno y Rocha es otro. Sino que he escrito solamente el primer apellido, ¿correcto? Entonces empezamos nuestro debate, ojo, a las 12:15, a la 1:15. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, miren, en esta dinámica, hacemos una lectura, una persona presenta la explicación, uno de ustedes tiene la explicación de lo que ha entendido, ¿cierto? Y dos estudiantes, o sea, un estudiante plantea una pregunta de esa temática y hacemos intervenciones respecto a eso para poder contestar las preguntas que se ha hecho, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, en esa dinámica vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces regresamos a la 1:15. A trabajar solamente por el chat. Voy a desconectar mi micrófono. Cualquier pregunta o consulta a través